noches. El día de hoy va a presentación sobre la entrega final sobre el trabajo de higiene industrial en mediciones ambientales en la industria textil. Para ello realizamos el trabajo con los siguientes participantes: Alexandra María Castaño, Carolina Correa Zapata, Gilei Alessandra Aguirre Rojas, Lady Marixa Guzmán Soto y quien les habla, Camilo Ruiz. Concerniente a la asignatura de Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la docente va a presentar Marta Janet Cifuente Izquierdo. El paso siguiente de la verificación en primera instancia es la introducción. En este caso, el ruido es uno de los factores de riesgo que puede llegar a afectar a la salud de los trabajadores y personas, al cual se toma como objeto de estudio, acorde a las actividades o el proceso productivo que se lleva en la industria textil. Esto con base a la normatividad vigente aplicable en Colombia. Para ello, identificamos unos objetivos generales, que es evaluar el impacto del ruido ambiental en las industrias y el desarrollo de estrategias efectivas de medición, de control, mitigación y buscar garantía en los entornos para que ellos sean saludables, con el fin de minimizar los impactos negativos a la salud que pueda llegar a tener este riesgo. Para ello tenemos en cuenta unos objetivos específicos, que es primero identificar la categorización de las máquinas que generan mayores niveles de ruido, evaluar los factores de riesgo que son asociados a la emisión de ruido de la industria y compilar y verificar la normatividad vigente. Para ello también identificamos la descripción de la teoría del ruido de las fábricas, analizando las afectaciones directas que se puedan presentar en la exposición del ruido a la población laboral de la industria textil, que se ven expuestos al ruido durante su jornada de trabajo de la maquinaria que deben manipular, o directamente el proceso productivo el cual se lleva a cabo en esta industria. Principalmente se identifica que es por la manipulación y la confección de telas, debido a que se han generado normas y decretos que decían empresas estructurar y ejecutar programas para la prevención del ruido. La descripción de aspectos generales del sector textil se podría describir o entender como el textil de una manera general en un lugar de fabricación que trabaja con materiales liables como fibras, hilos, tejidos, géneros de malla, telas no tejidos, filtros, pieles o sintéticos, para dar un proceso en caso dado a este textil. Para ello se lleva una estructuración primero en su producción y cadena de seguimiento. Esto incluye las materias primas, la mano de obra que se va a tener en cuenta para realizar dichas actividades, las inversiones tecnológicas y de sostenibilidad, y la demanda de productos textiles e influencia para los ciclos económicos. La innovación, buscar innovar permanentemente, tanto ya sea el proceso como las condiciones de cómo realizarlo. La estructura del mercado. El mercado del textil se segmenta en varios subestándares, como ropa de moda, textiles para el hogar, textiles industrias o textiles técnicos. Incluyen pequeños productos hasta de grandes, dependiendo el tipo de empresa, ya sea mediana, pequeña empresa o una multinacional. Y el comercio internacional. La gran parte de la producción se realiza en países de desarrollo, primermundistas, y se exporta a países subdesarrollados. Los factores económicos que podemos llegar a tener, tenemos en cuenta todo lo que es la producción, la innovación, para darle sostenibilidad a este proceso. ¿Qué responsabilidades y sostenibilidades sociales se tiene según este proceso? La industria textil es una de las más contaminantes del medio ambiente, ya que sus productos químicos llegan al agua y generan un gran impacto, ¿no? Entonces hay que identificar como tal los aspectos o los impactos que se van a tener en cuenta de este proceso productivo. Las condiciones laborales en la industria de textil no han mejorado mucho durante los años. Por ello es muy importante trabajar sobre los puntos de responsabilidad de seguridad y salud laboral en los ambientes de trabajo. Las tendencias del mercado: realizar producción de ropa de moda bajo costos para suplir los niveles sociales, con el fin
la alta demanda de producción de productos textiles para exportación y la alta demanda en productos personalizados. El impacto económico del sector textil fue importante de empleo, especialmente en países de desarrollo, como son las actividades, empresas, fuerzas de trabajo o mercados finales. Para todos, me presento, mi nombre es Lady, espero que se encuentren súper bien. El tema que les voy a socializar es el ruido en el sector textil. Bueno chicos, como sabemos, el sector textil es una de las industrias más importantes en Colombia y a nivel mundial. Significativamente apunta a la economía y al empleo, ¿cierto? Pero también trae grandes retos, ya que están relacionados con el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. Uno de los principales problemas es el ruido por las diversas maquinarias y procesos utilizados a la producción del textil. El control y la medición del ruido son esenciales para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, ya que la pérdida auditiva por ruido es una enfermedad irreversible y prevenible. De allí el ruido es considerado un contaminante ambiental. Investigaciones sobre el tema que dicen que es lo que ha permitido estas investigaciones el gran conocimiento y establecimiento de normas para así que sean fundamentales al estudio y análisis para la seguridad y salud del trabajo. Hay mediciones ambientales, tales como las mediciones son como la fuente de ruido en la industria textil. Se generan normalmente por las maquinarias y equipos como caladoras, hiladoras, telares, máquinas de tejer y de acabado que generan niveles significativos de ruido. Por eso, la exposición continua a estas diferentes máquinas que se utilizan en la industria textil para las confecciones generan un ruido que puede ocasionar peligros para la salud. Entonces hay algunos de los peligros son pérdida auditiva, estrés y fatiga, problemas cardiovasculares, disminución a la capacidad auditiva temporal, pérdida de la audición, estrés, hipercausia, también está la hipercausia neurosensorial, trastorno del sueño, daño del sistema nervioso. Hay bastanticas, pero menciono pues algunas y muy relevantes y muy importantes. Como tal, también esta parte textil tiene una normatividad. El marco legislativo de Colombia, las leyes correspondientes a la problemática del ruido van ligadas a una serie de normativas dedicadas a la temática acústica. Uno de los decretos definidos que describen la problemática que acarrea el ruido a nivel ambiental es la primera institución encargada de aspectos ambientales en Colombia, es llamada la Institución Nacional de Recursos Naturales. Tal como así, también existen muchas leyes, existen regulaciones, hay bastanticas, hay locales, hay estándares internacionales, hay resoluciones, demasiadas resoluciones. Ahí está la medición del ruido. La medición del ruido es la legislación vigente colombiana que regula los niveles máximos permitidos del ruido en ambientes industriales
y esta está establecida por una resolución, es la resolución 0627 del 2006. Bueno, en zonas industriales hay ciertos estándares para trabajar según el ruido y según el decibel. Entonces, hay zonas donde en el día se trabajan, en el día se deben trabajar 85 decibeles y en la noche 75 decibeles. Estos límites están diseñados para proteger tanto a los trabajadores y a la comunidad, para que así los efectos nocivos del ruido no sean excesivos. Es importante que las industrias realicen mediciones regulares del ruido ambiental para así asegurarse de que se estén cumpliendo los estándares y tomar medidas correctivas en caso de superarse estos límites permitidos. ¿Qué más digo yo por acá? Hay medidas preventivas tales como ingeniería de control, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal. También hay formación continua, o sea que nos pueden capacitar a todos los trabajadores sobre los riesgos y tomar las medidas de protección adecuadas para que no vayamos a tener ningún riesgo de perder la audición. También hay establecer programas de vigilancia para monitorear regularmente los niveles de ruido y evaluar efectividad y las medidas de control, evaluación y monitoreo continuo, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal y proveer a los trabajadores con protectores auditivos como tapones o auriculares para reducir la exposición personal del ruido. Muchas gracias, no siendo más, les agradezco su atención prestada. Muchas gracias. Enfermedades laborales a causa del ruido. Desde el año 2007, la Organización Mundial de la Salud definió el día 3 de marzo como el Día Internacional de la Audición, donde se busca concientizar al público, a las industrias y a todos los colaboradores en cómo conservar la audición. Se dice que cuando el ruido supera los 85 decibeles empieza a hacer un daño auditivo. Se pierde la tranquilidad, el bienestar laboral, el estrés, hay pérdida de sueño, hay ansiedad, hay depresión, hay cambios en el comportamiento y puede llevar a disminuir la productividad del trabajador. Se causa un daño que es en el tímpano, a veces puede producir la sordera súbita o simplemente una disminución una disminución auditiva con el pasar del tiempo, alergias en los oídos, síndrome de Waldenburg, tumores en los oídos, tinnitus. El ruido, esto solamente sucede cuando es una exposición continua. También se ha identificado que se afecta el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, todo esto generando un daño como tal en muchos órganos de las personas. Nosotros escogimos dos enfermedades, que es la hipoacusia neurosensorial y las enfermedades cardiovasculares. La hipoacusia neurosensorial produce unos síntomas como dolor de oído, dolor de cabeza, mareo, pérdida del equilibrio, zumbidos en los oídos, daños en los oídos, a causa del ruido excesivo, el ruido continuo, de no utilizar los elementos de protección adecuados como los tapaoídos, no detectar a tiempo las enfermedades, ausencia de actividades de prevención y promoción de la salud, no realizar exámenes médicos de ingreso, periódico y retiro. Las enfermedades cardiovasculares se han asociado con el ruido. ¿Por qué? Porque el ruido genera un estrés, un aumento de la presión arterial, infarto al miocardio, aumenta la hipertensión arterial y esto hace como tal que pueda haber un accidente cardiovascular.
La persona empieza a sentir síntomas de ansiedad, mareo, vómito, palpitaciones, sudoración, y todo esto hace que ese estrés lleve a la persona, a base del ruido, llegue a generar un daño en el sistema cardiovascular. Nosotros como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo debemos ejercer como tal una vigilancia y unas recomendaciones en la fuente, en el individuo y en el medio para minimizar y reducir las enfermedades laborales. Nosotros recomendamos realizar mediciones ambientales mínimo una vez al año, como lo indica la norma, la 1072 lo pide, la 032 lo pide, hacer seguimiento de los elementos de protección personal, brindar los elementos de protección personal adecuados, hacer seguimiento a las máquinas, a las inspecciones, realizar las inspecciones a las máquinas, equipos, realizar los preoperacionales, esto de ser diario antes de iniciar la labor, pasarle una propuesta como tal a las industrias de invertir en máquinas de nueva tecnología que no produzcan muchas emisiones de ruido, realizar los exámenes médicos ocupacionales, ingreso, periódico, retiro, y no solamente esto, sino hacerles un seguimiento, realizar el perfil epidemiológico y hacerle y como tal ejecutarlo, rotar el personal, que no siempre sea el mismo personal el que esté expuesto a la máquina que más hace ruido, reducir los tiempos de exposición, capacitar continuamente los colaboradores, realizar actividades de prevención y promoción de la salud, que en estas actividades nos puede como tal ayudar la CPS, obviamente enfatizadas en el ruido, ¿sí? Realizar audiometrías, realizar seguimiento a las incapacidades médicas que se presenten en la empresa, y reducir la enfermedad laboral y la enfermedad general. Como conclusiones, la idea es que la empresa trate de minimizar el daño auditivo, implementando estrategias nuevas de control y mitigación del ruido. Una puede ser aislamiento como tal de las máquinas, prácticas sostenibles para el mejoramiento del entorno laboral. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y docentes. Soy la estudiante Gislena Alexandra Aguirre. El día de hoy voy a realizar la sustentación de la infografía, la cual se realizó en un resumen de la entrega final y de los trabajos. Asimismo, se realizó la infografía de manera llamativa visual mediante imágenes y textos cortos, la cual esta consiste en que sea un material audiovisual llamativo que traiga la atención de la persona quien la va a leer. Es así como en la infografía hablamos sobre el tema de nuestra entrega. Está hablando pues como tema principal el ruido de la industria textil, entre ellos sus impactos y sus soluciones, en donde pusimos como principal tema los niveles de ruido en la industria textil, la cual genera altos niveles de ruido que pueden ser perjudiciales para la salud de los empleados. Asimismo, pues otro tema fundamental y principal son los efectos en la salud de la exposición prolongada de ruidos que pueden causar diversos problemas en la salud de las personas, entre ellos pues poniendo como primer enlace las enfermedades que puede ocasionar, como el estrés, fatiga, pérdida auditiva, los problemas cardiovasculares, trastornos del sueño. Asimismo, también hablamos entre ellos como el marco legal en Colombia, que existen normativas que regulan la exposición de ruido en entornos laborales, lo cual está después ampliamente pues importante, y entre ellas pues tenemos dos, que son la resolución 0627 del 2006 y la resolución de 1792 de 1990. Asimismo, pues las medidas de control para mitigar los efectos del ruido, que los cuales pueden implementar en controles en tres niveles, que entre ellos está en la fuente, en el medio y en el individuo. Asimismo,
También le realizamos unas recomendaciones, las cuales son demasiado importantes, como entre ellas realizar la mediación ambiental anualmente, implementar programas de vigilancia epidemiológica, capacitación continua a los trabajadores, exámenes médicos periódicos con audiometría, los cuales pues tanto realizan la prevención en estas enfermedades. Y datos muy relevantes y importantes. Entre ellos es la posición continua a niveles de ruido superiores a 85 decibeles durante una jornada de 8 horas pueden causar daños auditivos permanentes. Entonces, esta recomendación es una recomendación relevante, la cual el empleador debe tener en cuenta para sus empleados y así prevenir pues estas situaciones. Y esa será la sustentación y los puntos más importantes que se realizó en la infografía a nuestra entrega y a nuestro trabajo. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Correa Zapata. Hago parte del módulo de Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo B01 del subgrupo 7 y uno de los temas que voy a sustentar es el cuento. En el cuento se me ocurrió incluir animales debido a que cuando era niña, cuando contaban historias en donde los animales eran protagónicos, hacía que tuvieran mayor interés a este. Entonces, como uno de los requisitos era que el cuento tenía que ser dirigido a un público de niños, por eso lo quise incluir y que los animales fueran como los protagonistas de la historia. Adicional a esto, en la clase la profesora me inspiró, ya que ella nos dio como un ejemplo de cómo podríamos enfocar el cuento. Entonces, así quise utilizar el cuento también para poder mostrar como muchas veces en las empresas priorizan la producción, priorizan el entregar inmediatamente un trabajo y no se prioriza o se deja a un lado la importancia de realmente revisar lo que está pasando con lo que se está haciendo la producción, en este caso las máquinas. Por eso quise mostrar, por ejemplo, cómo hay unas máquinas que eran hermanas, estas todo el tiempo las tenían trabajando, no les hacían mantenimiento, no revisaban sus condiciones, y es una forma de mostrar en el cuento que esto pasa en las empresas, que muchas veces no hacen los mantenimientos preventivos, correctivos, porque no lo ven como una necesidad prioritaria, porque para la prioridad para la empresa, en este caso que era el jefe rinoceronte, es hacer entrega, que todo esté a tiempo, que se pueda finalizar. Entonces es una forma como de llegar a los niños desde ya, por medio del cuento, que vean que es algo que se puede ir cambiando a futuro, que se vaya concientizando de las empresas, que si es importante la producción, también es importante el poder checar que las condiciones sí sean las adecuadas y que no le pasen como al mono gruñón, que hace también parte de la historia, que se le vuelve algo muy monótono, que trabajaba, por ejemplo, ya de una manera en donde no se percataba de los riesgos, y esto pues hacía que ya fuera gruñón, que simplemente hiciera las cosas solamente por hacerlas. Entonces por eso quise como contar de esta forma pues como el cuento. Para dar continuidad ya pues como con el otro tema, que es el del factor de riesgo del ruido en el sector pues textil, revisando la normatividad nos da muchas herramientas para poder ejercer controles. Una de ellas es la GATIZO, la Guía de Atención Integral basada en evidencia para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo. Esta GATIZO en sí nos da las herramientas y las bases para poder estructurar un programa de vigilancia epidemiológico. Entonces, si nosotros desde el área de SST, cuando tengamos que implementar, sea en el sector textil o en una empresa, en donde podamos identificar que el ruido es uno de los factores de riesgos prioritarios, podemos utilizar esta guía para poder estructurar este programa. ¿Cuáles son, por ejemplo, uno de los controles que nos dan? Uno de estos es, por ejemplo, realizar unas mediciones ambientales como de ruido por medio de un sonómetro,
podemos proponer que esto lo hace una empresa especialista en el tema, en donde va a ir a hacer las mediciones y nos va a pasar un informe en donde podríamos revisar qué niveles tiene de ruido la empresa. Dado el caso que, por ejemplo, también nos lo dice la normatividad, que si son 85 decibeles o más, ya hay que tener un control sobre ese ruido. Entonces, por eso es muy importante, primero, pues nosotros desde el área de SST, identificar si hay un factor de riesgo ruido, programar una medición, dado el caso ya revisando que supere los 85 decibeles, comenzar a tomar aquí los controles. ¿Qué otras recomendaciones o qué veo que se puede trabajar con este tema? Hacer exámenes ocupacionales en donde esté la audiometría, periódicos, ingreso periódicos y de egreso. Igualmente se me hace que es sumamente importante que si ya se considera que el ruido es un factor de riesgo alto, programar para que les hagan con una IPS, que puede ser donde les hacen los exámenes, para hacerse protectores auditivos certificados medibles para cada empleado. Así se va a generar una mayor protección de este ruido. También se puede revisar con los jefes de producción qué otras medidas de contención se pueden hacer para este tema. Y ante todo, nosotros desde el área de SST tenemos que utilizar también la normatividad para poder llegar a la gerencia. Es decir, teniendo presente, por ejemplo, lo que nos dice el artículo 184 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Es hacerle entender al empleador que es su responsabilidad, que así como él está generando esas condiciones de riesgo, él mismo debe mitigarlas y generar estrategias y controles para este factor de riesgo que se está presentando. Entonces, este era como el tema en sí que quería exponer, de tema de cómo estuvo el cuento, cómo se estructuró y también referente al tema de lo que investigué con el factor del riesgo del ruido. Agradezco mucho la atención prestada y doy paso a la siguiente persona que continuará con la presentación. Muchas gracias.